Freire empieza a elaborar su teoría pedagógica en la segunda mitad del siglo XX, en el contexto en que América Latina se presentaba económicamente dependiente según los expertos economistas de ese momento. Aparece la teoría del subdesarrollo, donde obviamente los países desarrollados estaban en el norte y los subdesarrollados son los países del sur. Esto nos encuentra en un estado en Latinoamérica de profundas desigualdades sociales, donde la pobreza y la marginalidad eran en algunos casos extremas. En la cuestión demográfica, todo el continente sudamericano o latinoamericano se encontraba con una alta tasa de natalidad, y a esto se le sumaba la gran cantidad de jóvenes analfabetos que constituían una compleja trama social. La teoría desarrollista, en este sentido, lo que va a afirmar es que van a ser los países del norte los modelos de desarrollo a los cuales los países del sur deberían tender a alcanzar. Para alcanzar esta economía, se implementaron diferentes acciones, pero lo que van a generar en realidad es no solamente pobreza, sino que dependencia en todos los sentidos: cultural, política, económica, educativa, y en el aspecto educativo va a primar fundamentalmente lo que se va a llamar la teoría del desarrollismo, teoría del desarrollismo educativo. Ese es en un punto lo que va a primar, y fundamentalmente va a apuntar al desarrollo de los recursos humanos para prepararse de alguna manera para ese desarrollo que en algún momento íbamos a alcanzar, y entonces íbamos a llegar a la meta, que era de tener un país o una América desarrollada. Bueno, las teorías críticas que surgen en el marco que había comentado anteriormente, viene de la mano de Freire, Paulo Freire, Illich, Darcy Ribeiro, Gutiérrez Pérez, y entre otros, y muchos pensadores en Latinoamérica empiezan, a generar fuertes críticas respecto de lo que es la dependencia que se tiene de los países del norte, y fundamentalmente Freire va a hacer una fuerte crítica a la educación bancaria. La educación bancaria, la cual define Freire como aquella en el cual el sujeto es pasivo, el educando es pasivo, que solamente recibe conocimiento sin posibilidad de problematizar el mundo, donde la pedagogía del silencio es lo que lo caracteriza, porque le está negada la palabra. ¿Por qué le está negada la palabra? Porque el que pasa a ser activo, o el que es activo, es el docente que imparte el conocimiento, que tiene el saber, que tiene los contenidos que el sujeto tiene que aprender. Y eso lo que va a generar es un sujeto pasivo, que lo único que va a aceptar, o va a hacer con ese sujeto la educación, es reafirmar las condiciones de dependencia y opresión. ¿Por qué digo dependencia y opresión? Porque en este sentido Freire va a desarrollar primeramente un aspecto teórico en el cual va a hablar de la pedagogía del oprimido. Bueno, en la parte anterior había citado esta cuestión del oprimido, ¿no? Entonces, Freire va a reconocer en su primer libro, que es Pedagogía del oprimido, justamente dos grupos, un opresor y un oprimido. Desde ese lugar, y va a hablar de la toma de conciencia, cómo va a ser la toma de conciencia del oprimido
para salir de su lugar de oprimido y poder, a partir de esta educación, que es una praxis liberadora, porque es dialéctica en cuanto a educarse con el otro para transformar el mundo, es poder conocer y reconocerse a sí mismo a partir de esta toma de conciencia. Él hablar de la conciencia para sí. Porque una cosa es reconocer y saber que existen esos distintos tipos de grupos sociales. Y otra cosa es reconocerse. Él va a decir, reconocer la conciencia para sí es reconocerse en qué lugar social me ubico. ¿Me ubico en el lugar del oprimido? ¿Pienso como el oprimido? ¿Y soy un trabajador? ¿O me siento en ese lugar social? ¿Me reconozco en ese lugar social al cual pertenezco? Y a partir justamente de las herramientas que nos va a dar la metodología de Freire, con este gran postulado que tiene, no solamente postulado, sino que hechos que se han llevado a la práctica, digamos, a partir de ahí poder reconocernos, poder tomar conciencia de ese mundo, poder ser reflexivo, poder reflexionar con el mundo, porque, como decíamos, la educación es una acción que permite la reflexión con el otro, ¿sí? Mediatizados por el mundo. Ahora, ¿qué es esta mediatización por el mundo? ¿En qué lugar del mundo estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos con el mundo? Porque si estamos con el mundo, esto implica una posición. Ahora, si estamos en el mundo, estamos tomados como objeto. ¿Por qué? Porque si estamos en el mundo, hay alguien que va a definir en qué lugar vamos a estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy objeto. Estoy en el mundo, yo lo cambio de un lado para el otro. En cambio, si nosotros estamos con el mundo, entonces tenemos la posibilidad de hacer esta toma de conciencia y poder transformar ese mundo con un otro. La educación liberadora, dice Freire, si no apunta justamente a generar sujetos críticos, sujetos transformadores, no es educación. En su propuesta pedagógica, Freire, sobre todo, digamos, porque la propuesta que hace es una propuesta de alfabetización, donde no existe lo que es el espacio cerrado, sino que existen los círculos de alfabetización, y que en algún momento, digamos, se desarrollan en Brasil entre 1961 y 1964, con mucho éxito, y él va a plantear fundamentalmente que al ser la educación un hecho, eh, un hecho político fundamentalmente, y que la verdadera educación va a ser praxis. ¿Por qué dice que va a ser praxis si no es educación? Porque la praxis va a ser dialéctica, va a haber una dialéctica que va a estar directamente relacionada con un otro con el cual se va a dialogar, va a adquirir la palabra, no va a ser más esa pedagogía del silencio, va a ser la pedagogía del diálogo, dialógica, el de la palabra. Y esto a su vez, con los otros, va a estar mediatizados por el mundo. Es el mundo que hay que descubrir, que hay que develar dónde está la opresión. Es decir, el hombre se educa, no se educa solo, se educa con el otro, con los otros. Y vuelvo a repetir, mediatizados por el mundo. En este sentido, el docente va a cumplir un rol fundamental, no va a cumplir ya el rol de aquel que tiene el conocimiento, va a cumplir el rol de aquel que genera, digamos, dispara, hace de disparador para que las personas y los grupos tomen conciencia o se piensen y repiensen esa realidad, la realidad que se vive, de qué manera se vive. Entonces, en una primera etapa, inclusive, tiene 3 fases el método freiriano, 3 fases, pero bueno, voy a nombrar la primera. La primera es la búsqueda, el problematiza, digamos, se problematiza la realidad. ¿De qué manera se problematiza la realidad? La realidad se problematiza presentando una situación en la cual, a ver,
Vamos a buscar en la comunidad cuáles son los intereses, cuáles son los problemas, qué cosas vemos, qué cosas soñamos, qué cosas aspiramos. Bueno, se determinan determinadas palabras y de ahí se va sacando distintas palabras, lo que se le va a llamar la palabra generadora. Entonces, algunas palabras pueden ser injusticia, desesperanza, explotación, educación. Entonces esas palabras a su vez van a ser tomadas, después presentadas de manera específica por los docentes, incluso sin palabras, con gráficos, dibujos, etcétera, para que el sujeto vaya adquiriendo o la posibilidad de tener la pregunta, digamos, ¿no? Es decir, la pedagogía de la pregunta, es decir, vamos a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué estamos donde estamos? Y de esta manera se va construyendo no solamente el proceso de alfabetización, sino además se va construyendo el proceso de liberación. En este sentido, el diálogo, digamos, es el diálogo con los otros. Nos vamos a educar en comunión, va a decir Freire. ¿Por qué? Porque va a haber una comunidad con quien compartir el hecho educativo. El hombre no se educa solo, se educa con el otro, con nosotros. Bueno, un poco para ir cerrando, vamos a sintetizar un poquito las palabras de Freire. Entonces Freire va a decir que la educación verdadera es una praxis. Esto que es una reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Que el proceso de transformación va a ser a partir de esta educación que tiene que ser liberadora, ¿sí? Liberadora de su condición. Una vez que me libero y conozco mi condición de oprimido, mi condición de explotado, entonces a partir de ahí vamos a poder con los otros transformar el mundo, ¿sí? Con organizaciones, con lucha por los derechos, vamos a poder de alguna manera enfrentar la hegemonía desde otro lugar. Al menos entiendo que eso es un poco lo que Freire dice respecto de desde dónde pararnos para el hecho educativo.